Preséntame. No, es que vamos... No, espera. Yo soy No merezco presentación. No, Marta, ¿Qué es por mi color de piel? Me estás humillando. Hay gente muy, muy importante que ve estas cosas y muy inteligente y va a decir, ¿esto qué mierda de podcast es? Vale, ¿Entiendes? cállate, por favor. Esto es Estás de bajando el Marta, nivel intelectual de Marta, toda la calle. Marta, por favor. Mis amigos ven esto. No quiero que me humilles. ¿Vale? ¿Tienes amigos? Marta, por lo menos los dos que tengo ven esto. Venga, vale. A ver, Yo es que no pienso verlo. Marta, por favor, déjame presentar esto. Déjame presentar. Ya está. ¿Pero qué presentar si nunca presento, además? Bueno, pues venga, entramos en materia. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ay, Dios, qué difícil va a ser esto. A ver, ¿te presentas tú o te presento yo? Me puedes presentar tú, queda pretencioso que lo haga yo. Vale, pues te presento yo. Es lo que suelo hacer. Pues venga, ¿vale? dale. Solo te estaba preguntando porque No como quiero tú eres la interferir en el opinión lógica, funcionamiento. Vale, venga. vale. A ver, este podcast te traigo a ti para que nos comentes un poco el tema del periodismo. Y me voy a poner serio porque veo que tú quieres llevar esto por la humillación. Sí, totalmente. Y me voy a poner serio porque... a ver, ¿por qué te traigo aquí? Porque si esto es un podcast más o menos de arquitectura que lo intento relacionar con otras cosas, ¿qué tiene que ver el periodismo? Bueno, realmente el periodismo tiene que ver con casi todo, ¿no? Pero el periodismo en la arquitectura a ti te encasquetan, desgraciadamente, todos los reportajes de arquitectos. Sí. Entonces, yo creo que es muy interesante cómo tienes que actuar de intermediario y muchas veces de traductora entre lo que dicen los arquitectos y la gente. Y lo que leen las personas, exacto. Claro. Bueno, te voy a avisar de una cosa. El único gremio que conozco que es más elitista y más prepotente que los arquitectos es el de los periodistas. Los filósofos, los veganos. Los periodistas. Bueno. Así que ten cuidado porque puede acabar muy mal esto, ¿eh? Bueno, yo creo que no, Marta. Bueno, ya has conocido a muchos arquitectos y sabes que no. Derribaremos el mito entonces. Bueno, entonces si quieres decir algo más, si estás de acuerdo con lo que acabo de decir. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, es verdad. Bueno, ¿qué quieres? ¿Que hable yo ahora? ¿Que te deje hablar a ti? No sé, porque como esto lo escucha alguno de tus amigos periodistas, va a decir, ¿qué mierda de No, esto pienso hacerlo viral, ¿eh? Bueno, Marta. Traducir. Sí. A ver, esa es básicamente la función del periodista en cualquiera de los ámbitos. O sea, pasan miles de millones de cosas al día. El hecho de que un periodista tenga que estar un día hablando de astronomía y al día siguiente hablando de arquitectura te lleva a no entrar en una materia como demasiado especializada, que solo puedan entender los astrónomos o los arquitectos y que además sea accesible para que el propio periodista pueda entenderlo. Porque, bueno, se dice, cuando entras en periodismo, se dice que un periodista sabe mucho de todo y un poco de todo y mucho de nada. O sea, tienes que tener ciertas nociones, tienes que informarte muy bien de los temas, pero evidentemente no puedes especializarte en todos porque no te daría la vida. ¿Cuál era la pregunta? No te había hecho ninguna pregunta, pero empezaste a hablar tú sola, así Yo que te pregunté. dejé. A ver, bueno, eso que dijiste, que más o menos, bueno, lo voy a llevar porque tenía unas notas aquí y justo lo dijiste. Vaya. Y lo puedo enlazar con esto. Que dijiste que no puedes estar en temas muy especializados. O sea, no tienes que actuar de cierto modo como traductora, pero no puedes meterte en temas especializados como por ejemplo la arquitectura muy a fondo. Si tú buscas revistas de arquitectura, la mayoría son cosas especializadas en arquitectura. Si buscas cualquier noticia, la mayoría de noticias son cosas súper especializadas de arquitectura. O sea, hice la prueba y busqué ayer noticias sobre arquitectura, no sé qué. Y la mayoría de noticias que me aparecía eran de plataforma arquitectura o de páginas específicas de arquitectura. Claro, no había ninguna, o sea, imagino que habrá menos de periódicos o de divulgadores, porque ese es otro tema. En divulgación, si tú buscas la palabra divulgación, solo te aparece científica. Bueno, eso lo tienes que pensar como que la arquitectura es una ciencia, ¿sabes? Y tiene sus expertos y tiene su terminología y al final, bueno, pues también tienes que hacerla potable, tienes que hacerla comestible al público general. Si lo piensas así, las definiciones de divulgación científica se ajustan a la divulgación arquitectónica. Claro, sí, pero ahí hay algo muy importante que es que a la hora de hacer un reportaje, bueno, esto es lo que me imagino yo, puedes hacer
un reportaje de arquitectura para arquitectos, que es lo fácil, Exacto. porque no tienes que esforzarte. Es que a lo mejor no tienes que esforzarte ni en entenderlo, porque calcas lo mismo que dice un arquitecto Exacto. y ya está. Le Corbusier. O cuántas definiciones hay de arquitectura. No sé cuántas definiciones hay de arquitectura. Tú ponlas ahí. Seguramente quedes como alguien inteligente si las pones, aunque no las entiendas. En cambio, yo creo que tú lo que haces o lo que hacen los periodistas que transmiten a un público no especializado es, no puedo poner esto que ni yo entiendo. O sea, antes lo Exacto. tienes que entender y yo creo que ahí está lo complicado. Exacto. ¿Quieres que te explique cómo lo hago yo? Sí, explica. A ver, yo puedo hablar sobre todo del periodismo local, que es al que yo me dedico. Claro, a mí me parece que cualquier cosa que pases por el filtro del periodismo local se puede entender en un conjunto. ¿Por qué? Porque al final local hace referencia a la ciudad y una ciudad es un micromundo. O sea, en una ciudad pasa de todo realmente. O sea, tú coges nuestro periódico, te lees la sección de local y es lo que te decía antes. Tienes hasta pues una entrevista a un urbanista, una entrevista a un cocinero, una entrevista, pues lo que te decía, a un astrónomo, que nosotros publicamos mogollón de cosas de astronomía porque en Coruña hay unos museos científicos muy potentes que tienen una programación muy chula. Tenemos una escuela superior, técnica superior de arquitectura, donde hacen una actividad divulgativa y de actividades muy importante. Entonces, bueno, claro, el periodismo local es sobre todo el que más tiene que hacer esta labor de traducción porque no está especializado en nada. Tiene que tener unas nociones de todo. Claro, en mi periódico, por ejemplo, sí que es verdad que yo hago más informaciones de arquitectura que nadie porque ya he hecho muchas. Entonces eso me da ciertos conocimientos a la hora de tratar con arquitectos. Una compañera mía, por ejemplo, es la que más informaciones hace sobre juzgados, sobre sentencias, porque ya tiene ciertas nociones jurídicas. Eso te lo da un poco la experiencia. Pero sí, es totalmente así. O sea, tú como periodista local, tu misión es la de que, bueno, mi jefe siempre lo dice, esto que lo entienda mi madre. ¿Sabes? Su madre que es una señora de 75 años. Pues es verdad, tú tienes que acabar de leer la noticia y asegurarte de que tu lector, de que le estás transmitiendo ese mensaje a tu lector. Claro, esto muchas veces los arquitectos lo ponen un poco difícil, tengo que decirlo, ¿no? Porque sí que es verdad que como les muevas una coma o simplifiques un poquillo lo que ellos te quieren decir, ya parece como que estás banalizando su obra. Y esto es, quiero decir, a veces los periodistas pecan de no informarse antes y hacen preguntas estúpidas, lo cual a los arquitectos les ofende, evidentemente, porque a nadie le gusta que alguien no se tome en serio su trabajo, evidentemente, pero bueno, muchas veces es eso, el problema lo tienen los dos, pero ya te digo, ahí el componente elitista de los arquitectos en cuanto a que simplifiques o no sus proyectos es importante. No sé qué opinas. Claro, yo, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Por primera vez en mi vida estoy de acuerdo contigo Y en si nos algo. acabamos de conocer. Claro, por eso mismo. Si no, seguramente me da igual. Cortamos aquí. Vale. Que yo ahí estoy de acuerdo contigo porque de hecho yo, por ejemplo, lo que trato de hacer con el canal y todo eso es eso en la escuela, no en la escuela, no voy a hablar de ningún profesor en concreto porque hay muchos muy buenos. Y seguramente si alguno de ellos escucha esto alguna vez en su vida, con profesor bueno me refiero al que esté escuchando esto. Em, pero en cuanto yo lo que trato de hacer con el canal y todo eso es, bueno, antes de hablar de este tema, porque me estoy liando, es esa diferencia entre periodismo y divulgación, que yo creo que, como tú dijiste, el periodismo trata de informar a todo, o sea, más que nada informar. Muchas veces trata de, yo que sé, transmitir un montón de cosas, pero el objetivo principal, hablando de ti que trabajas en un periódico, es informar. Entonces tú tienes que saber de muchos temas y según haces más reportajes de un tema, te especializas más en él y te van Exacto. dando más reportajes de ese tema. Por ejemplo, tú no empezaste con temas de arquitectura, pero a medida que vas haciendo más, vas siendo Claro, mejor claro, en un periódico se distribuyen los temas a primera hora del día y el de arquitectura me cae a mí porque claro, tengo te otras funciones. dan a ti cada vez más. Claro. Y en cambio, la divulgación, más o menos, yo creo que es alguien que ha estudiado eso en concreto, que a lo mejor no tiene ni idea de periodismo, como es mi caso, y que yo, a ver, voy en segundo de carrera, tampoco tengo idea de arquitectura, pero lo que tengo es ganas de, como de transmitir a la gente lo que es la arquitectura. Entonces, por un lado, es que estoy buscando la diferencia entre lo que sería el periodismo Y la y la divulgación. divulgación, porque yo lo que trato más o menos es en captar gente, por ejemplo, con el podcast, trayendo gente muy diversa, ver cómo también
se puede relacionar con la arquitectura. O sea, a lo mejor consigo que alguien que, por ejemplo, trayéndote a ti que para hablar de periodismo y todo eso, consigo que alguien que le interese el periodismo o incluso alguien que sea amigo tuyo o lo que sea, de repente diga, joder, pues igual sí que es mucho más interesante el tema de la arquitectura, no sé qué, voy a investigar más. Ujú. ¿Sabes? O sea, yo no trato de informar a nadie, pero mi intención es que la gente muestre un poco más de interés. Claro, claro. Claro, es que sobre la diferencia entre periodismo y divulgación, claro, es que ha cambiado tantísimo en la última década o incluso en los últimos 5 años. Antes, que era divulgación, era un paper o una revista totalmente especializada con un montón de terminología científica o arquitectónica, o un señor dando una conferencia en un atril para un auditorio. Eso era divulgación. Claro, ahora que Internet está a la orden del día, la divulgación ha cambiado totalmente, también ha cambiado el periodismo. O sea, a los periodistas en cierta manera se nos ha usurpado un poco nuestro lugar, porque ahora todo el mundo puede crear contenido, todo el mundo puede informar, incluso en las redes sociales. Es periodismo, el periodismo de redes sociales, que los periodistas luchamos contra él porque es eso, nos quita un poco nuestro sitio. Lo que hago yo. No, para nada. Eso no es necesariamente malo, ¿eh? Totalmente lo contrario. Es más, a mí me parece muy valioso que las personas muy especializadas en un tema se salgan un poco de sus foros y de sus ágoras y se bajen un poco pues al medio, al internet, a la red social, a donde patea desde un obrero de la construcción hasta un doctor en física. Mm. Eso es una manera, quiero decir, ahora mismo a mí la única diferencia que se me ocurre entre periodismo y divulgación es la noticiabilidad. A nosotros, cuando pisamos la facultad de periodismo, lo primero que se nos dice es que se nos enseñan los llamados valores noticia, que son neutralidad, proximidad, objetividad, noticiabilidad, actualidad. Bueno, son una serie de cosas que hacen un tema noticiable. ¿Qué pasa? Que yo creo que ahí, en este sentido, el periodismo se guía sobre todo por criterios de noticiabilidad y objetividad. Yo, a menos que realmente tenga una opinión muy fundamentada, yo no puedo opinar en un reportaje, yo puedo contar lo que hay, porque si no soy un opinólogo, y a nadie le gusta la gente que opina sin tener ni puta idea de un tema. Ahora mismo es eso, tú para divulgar no necesitas que una cosa sea noticiable, tú para hablar de la vida de Miss Van der Rohe no necesitas que Miss Van der Rohe, bueno, hombre, está bien que coincida con el 70 aniversario de su muerte, porque, bueno, Claro. le da ese punto de noticiabilidad, pero para ti no es esencialmente necesario, ¿no? Yo es que ni siquiera sabía que era lo del Claro. 70 aniversario. Claro, para mí es importante como periodista tener un enganche. Y sobre todo el tema de la objetividad. Tú tienes los conocimientos, puedes opinar, tienes fundamento, tienes criterio, aunque pretendas negarlo. Yo no puedo decir... Lo de sin criterio es porque, conociendo el gremio de los arquitectos y Claro. ese elitismo que hay, la gente iba a decir, pero este chaval, ¿quién se cree estando en segundo, bueno, ahora tercero de carrera, para hablar sobre arquitectura? Claro. Entonces yo ya me pongo sin criterio en el nombre, Claro. y el insulto ya viene. Claro, pero yo creo que yo no tengo los conocimientos o la formación o el bagaje como para juzgar si la obra de un arquitecto en determinado momento es pertinente o no lo es, o juzgarlo por criterios que escapan totalmente a mis nociones. Bueno, yo creo que sí que deberías de ser, o sea, completamente libre de juzgarlo y de tener la opinión. Lo que pasa es que yo imagino que te refieres a que en el periódico no la puedes mostrar. Evidentemente, claro. Vale, Yo puedo vale. escribir un artículo de opinión precisando mucho. Claro, esto es uno de los vicios del periodismo que hay, confundir información con opinión. Es una de las cosas que está matando el periodismo. Porque el periodismo nace de la voluntad de ser un intérprete de la realidad. El periodismo no importa. O sea, el periodista no importa. Yo no puedo hablar en primera persona en una noticia, porque yo al lector no le importo. Es más, bueno, firmamos con nuestro nombre, pero a veces no, ¿sabes? Claro, yo si quiero opinar tengo que precisar muy bien que es un artículo de opinión. Y eso es un vicio Ya. del periodista. A ver, yo, algo que dijiste antes sobre la divulgación, es que tú dijiste que antes la divulgación era más revistas especializadas, conferencias, y ahí es donde quería llegar, las conferencias. Hay un tío que yo, bueno, que he visto varias conferencias de él, que se llama Luis Fernández Galiano o algo así, en YouTube, que tiene conferencias, clases magistrales de 1 hora y media o así, sobre sobre Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, todos estos. Y claro, yo he hecho ya un vídeo de Le Corbusier y de Mies.
¿Qué pasa? Que yo lo que intento, una vez vi el vídeo de Le Corbusier, la conferencia de este tío, por ejemplo, me di cuenta de que este tío lo explica muy bien. Ujú. Pero, de verdad, o sea, nunca tuve un profesor que explicase tan bien y con tanto interés como ese tío. Ujú. O sea, cualquiera que tenga un interés por la arquitectura, se ve una conferencia y le engancha hasta el final. Ujú. ¿Qué pasa? Que yo considero que ahora, también en el siglo XXI, los millennials que lo quieren todo rápido y picadito, Exacto. verse un vídeo de 1 hora Es inviable. es algo que lo vas a buscar tú. O Ujú. sea, que tienes que ir a buscarlo tú. Entonces, claro, yo lo que intento hacer, hago como 3 tipos de vídeo. Los Ujú. podcasts, donde trato de tocar más temas. em, bueno, luego a otros vídeos que es más o menos para ver cómo se puede aprender arquitectura a Ujú. partir de otros medios. Por ejemplo, el tema de los videojuegos. La arquitectura tiene que ser física. Claro. Porque en el mundo de los videojuegos, el diseño de escenarios, de una ciudad desde cero, fantástica, no sé qué, eso tiene que haber un diseño detrás. O sea, Ujú. no tiene a lo mejor una estructura o algo material, pero sí que tiene que hacerse. Eso es una de las cosas que trato de enseñar. Bueno, de enseñar, no, Ujú. no tengo el criterio para enseñar, pero bueno, ¿me entiendes? Y luego la otra es, esas conferencias que hace el tío, me parecen muy interesantes, pero creo que solo sirven para gente que las quiere ir a buscar. Claro, exacto. Entonces, trato de hacer como esas conferencias mucho más cortas. El primero que hice fue el de Le Corbusier, pero me quedó demasiado larga, porque, a ver, también tengo que ir aprendiendo de Ujú. cómo... Claro, obvio, obvio. No voy Eso a tu hacer las... canal se irá Claro, perfilando. no voy a hacer las cosas bien a la primera. Pero mi idea es intentar de enseñarle a la gente quiénes son esos autores tan importantes a través de vídeos mucho más Ujú. cortos que puedan captar el interés. El de Le Claro, Corbusier no salió muy bien, pero el de Mies, yo vi que ya tiene una aceptación mejor. claro. Y en Mm. esto de tratar de transmitir a la gente, pues a lo mejor en vez de una conferencia de 1 hora, en un vídeo de 10 minutos algo, Ujú. te quería preguntar, ya que te comenté lo de Mies, sobre el chico este que entrevistaste, que se llamaba... Ya un carro. No, lo Ah, tengo el apuntado. arquitecto Agustín Ferrer Agustín Ferrer Casas. Casas, sí, sí, sí. Que de hecho lo que hizo él es exactamente Es eso. divulgación, es totalmente así. O sea, aquí quería yo llegar. Claro, Es que sí, el título de la noticia que te quiero preguntar, Marta, este sí. podcast es un ejemplo de divulgación perfecta para el siglo XXI. O sea, tú ahora mismo, claro, tienes que entender las formas de comunicación por las que se mueve ahora mismo el público joven. Porque vale, está claro que las personas de 50 años leen el periódico, pero yo no conozco de mis amigos, mira que muchos amigos míos estudiaron periodismo, pero muy pocos, por ejemplo, leen el periódico en papel. Lo que nos manda esto, el mensaje que nos manda es que el periódico en papel le queda poca vida. Es una pena, pero es así. Eh, ¿Qué hacen mis amigos? Escuchan podcast, ven vídeos de YouTube, miran stories de Instagram. Vale, ¿por qué? Porque son cosas que requieren poca atención, poco esfuerzo y es comunicación más bien pasiva, te viene, más que tú vas a ella, porque tú puedes ponerte un podcast y estar haciendo cosas a la vez, o incluso un vídeo que no necesitas fijar la atención muchísimo. Claro, la radio, ya desde siempre, por eso la radio es el medio de comunicación más popular, esto es radio. ¿Por qué? Porque es el más democrático, porque tú no necesitas ni siquiera estar alfabetizado, ni para hacer radio ni para escuchar la radio. Entonces, para mí es una forma de divulgación perfecta porque además no tiene costes, es barata, es accesible. Lo que te digo, no necesitas, no tiene esa barrera del... Bueno, a menos que hables otro idioma, ¿no? Un ruso, creo que esto no, por muy alfabetizado que esté. Pero no tiene esa barrera del componente cultural. Y con el cómic pasa un poco lo mismo. Bueno, necesitas saber leer, ¿no? Pero Bueno, bueno. antes de nada, decir que Ah, Agustín vale, sí. Ferrer Casas Claro, lo que Agustín hizo... Ferrer Casas se le ocurrió la ideaza, porque es una ideaza de bajar un poco la arquitectura de ese ágora. Él pues es el autor de un cómic sobre la vida, la biografía de Mies van der Rohe. Y claro, ahora mismo quien se lea ese cómic, arquitecto o no, pues probablemente tendrá más nociones sobre la vida de Mies van der Rohe en profundidad que cualquier arquitecto que lo haya estudiado en asignaturas de la carrera. Sí, 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 sí. O sea, yo lo tengo. Aprovecho para decir que cualquiera que lo quiera me lo puede pedir, que se lo presto, porque total, esto lo verán 20 personas como Bueno, mucho, ¿sabes? Y es súper interesante, o sea, en un día o en dos como mucho te lo lees entero. O ni siquiera. Bueno, depende de lo rápido que leas. Tú en media hora, yo en 5 días, pero te lo lees entero, aprendes muchísimo, la verdad es que es
o sea, a mí me parece súper interesante, Ujú. porque no solo es el dibujo, también es saber contar la Claro, historia. claro. El ritmo, sí, sí, porque son temas, quiero decir, la Bauhaus es un tema pesado. Mm. Y hay que saber desgranarlo, hay que saber lo que comentábamos al principio, hacerlo comestible a todos los públicos. Y el cómic, la verdad, es un medio de comunicación que... ¿Por qué es un medio de comunicación? En el periodismo hay un debate. ¿Es el cómic un medio de comunicación? Claro que lo es. Claro que lo es. Y es más, de los mejores y de los más infravalorados. Porque se asocia pues a los superhéroes, al público infantil, que son, a mí me parece que tienen un mérito de la hostia. Pero se asocia, no sé, no se considera un género serio, un género menor. Cuando en realidad es un medio de comunicación para mí de los más efectivos. Porque yo creo que, no sé, cualquiera que haya sido lector de cómics en su infancia y en su adolescencia se acuerda más de cosas que leyó en esos cómics que probablemente de libros de lectura que le hayan pasado quizás más desapercibidos. Ya está, no me vas a decir nada más. ¿Qué más quieres Bueno, que te diga? ¿Qué quieres que hable del interés de no, cómo... no, es que como decías lo de Agustín, lo del tío este que decías que tenías ya un tema que querías hablar, Claro, claro, el tema porque... del cómic era. No, Yo es que, bueno, pero hablando del cómic, yo es que también creo que está súper infravalorado el tema del cómic, porque hay algunos, o sea, vale, los temas de superhéroes y cosas así, a mí me parecen brutales a la hora de pasar el tiempo, porque esos, incluso los de superhéroes, están infravalorados, porque yo, vale, hace tiempo que no leo, porque ahora estoy interesado más por otras cosas, pero ahora mismo, si me apetece leer un cómic, me apetece más pasar el rato, pasar un rato pues divertido, entreteniéndome, que ponerme a pensar en ecuaciones de tercer grado, claro, ¿sabes? Con claro. cómics súper complicados. Pero es precisamente... Y sin embargo, bueno, acabo. Los cómics pueden abarcar cualquier temática, porque pueden Exactamente. abarcar desde el tema de superhéroes, que parece así bueno, el más para niños y todo eso, hasta temas, por ejemplo, el de Watchmen. El de Watchmen es una novela que te habla, o sea, es sobre filosofía, Sí, 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 prácticamente. sí. O sea, tiene muchos temas filosóficos. Luego, o uno que te regalé a ti, el de Maus, El de Maus, que habla del nazismo, con que ratones. habla del nazismo y es un cómic súper duro también Ujú. y transmite pues muchísimo siendo solo un cómic. Sí, Que sí. está súper infravalorado. O sea que me parece que hay que darle más visibilidad Hay a que este darle, sí, tipo. sí. Sí. Sí, pero y ni siquiera a costa de reducir la presencia del cómic juvenil. En el mundo del cómic, que también, un poco por este camino, por dignificarse y por resaltarse como un género mayor, se, se tiende a infravalorar el género infantil y juvenil y irnos hacia la novela gráfica, la gran historia, tal, cuando realmente si tú descuidas el género infantil y juvenil, no vas a tener lectores después de géneros Ya. más adultos. O sea, y es lo que se ha hecho. No hay un salón, no hay un premio nacional de cómic para autores juveniles infantiles. ¿Por qué? Porque todos han querido, nadie, durante muchísimos años, y esto es importante porque este año, bueno, en Coruña hay una feria del cómic muy importante todos los años, Viñetas desde Atlántico, lleva 23 ediciones y cada año es mejor. Y este año quisieron un poco saldar esa deuda El cómic con el infantil. público infantil y juvenil. ¿Por qué? Porque durante muchos años los autores de cómic quisieron ser los más adultos, los más políticos, los más reivindicativos, y se olvidaron de que si tú quieres un lector de 30 años, tienes que formar primero un lector de 10 años. Claro, pero Porque, a ver, yo creo que eso ya lo habíamos comentado una vez, que empieza ya desde la escuela. O sea, tú... A ver, es que esto ya es otro tema, es el tema de claro, la educación y exacto, todo eso. exacto, creo que nos estamos yendo. Fuera, cambia, corte. Bueno, esto para otro podcast. Ya está, yo he dejado ya mi Para fatua. otro podcast en el que Mira, arquitectura y cómic el si vienes siguiente. otra vez. Vendré, No, vivo un poco lejos. que digo que el cómic, o sea, es que a mí me parece, cuando Agustín Ferrer hizo este cómic de Mies, Ujú, me quedé pensando y dije, claro, es que somos imbéciles. ¿Cuál va a ser la mejor forma de transmitir la arquitectura que un cómic? claro. O sea, imagen, la arquitectura es imagen. La parte muchas gráfica veces. con la parte La parte gráfica narrativa. y la parte narrativa juntas. O sea, lo que mejor se representa es en un cómic. Ujú. No te sirve tanto estudiar un texto gigante de una foto que leer la historia en un cómic, que te acuerdas mucho más y es mucho más interesante. Y lo que hizo este tío, pues, me parece súper interesante por eso. Pero sin embargo, yo te quiero preguntar, cuando escribiste el reportaje sobre Agustín Ferrer, la frase que pusiste en el título, que es, no es que la gente odia a los arquitectos, es que los sufren. Marta, coméntame. Esa frase no la dije yo, la dijo él, que es arquitecto. Bueno,
¿Estás de acuerdo con esta frase? Yo estoy de acuerdo con esa frase y además en Joder, varios pensé niveles. que... No, Marta, a ver, cortamos. Tienes que decir que no estás de acuerdo y que te gustan todos los arquitectos por igual. Vale, me gustan todos los arquitectos por igual. Muy No, bien, no, sé me que estás tenías la cambiando el razón. criterio. Eso lo dijo él, y lo dijo por dos motivos. Primero, por todo lo que hemos hablado de el elitismo y no sé qué. Y segundo, el pavo me puso un ejemplo. Claro, es que tú siendo arquitecto, si pones mal una viga, puedes matar a alguien. Siendo dibujante de cómics, pues no, porque a menos que a alguien le caiga una pila de tus cómics en la cabeza, el tío también lo decía un poco por ahí. Bueno, pero tú, o sea, me refiero, de... Esto era otra cosa sobre la que te quería preguntar, que tú entrevistaste ya a un montón de arquitectos diferentes por diferentes temas. Sí, sí. Por ejemplo, en este caso era un cómic, también por preservación a lo mejor de la historia de determinados edificios o Ujú, cultura, también por temas sociales. ujú. Si quieres comentar algún reportaje, por ejemplo, me comentaste uno, un arquitecto, que era el de la vivienda social aquí en Coruña. Yao Carro de Ergoesfera. No sé en qué idioma estás hablando ahora, pero probablemente... ¿Quieres que te cuente así algún reportaje interesante que haya hecho? Sí, O... por ejemplo, Yo tú... pensé que querías hablar pues de cómo hacer interesantes temas así pesados y distintos. Que es algo de lo que me apetece mucho hablar. Porque lo tienes apuntado ahí, No, no, probablemente. no, porque es que quiero hablar de esto. De temas pesados y... No, no, me voy a levantar y me voy a ir. Si no Vale, me dejas Marta, hablar de Marta, esto. espera, espera. Cortamos aquí, ¿vale? O hago un corte. Y te hago la pregunta, ¿vale? Venga, vale. ¿Qué pregunta te tengo que hacer? Nada, no, No, no. pero dime la pregunta, temas pesados. ¿Cómo hacer que un tema pesado pues se vuelva interesante? Bien, tras este corte que teníamos que ir al baño, te quería Música de fusión. preguntar sobre una cosa, ¿no? Porque tiene mucho interés para mí y yo imagino que esto va a tener interés para cualquiera, porque incluso tú, cuando tengas que ir a clase a exponer una cosa, lo que tienes que tratar de hacer al exponer una cosa frente al público es tratar de hacerlo lo menos pesado posible y lo más interesante. Entonces, tú, hombre, tendrás mucha más experiencia con este tema y me gustaría saber tu opinión. Claro, pues aquí quería yo llegar. ¿Por qué quería yo llegar aquí? Porque aquí también pongo de relieve entonces el interés del periodismo local y su importancia. ¿Por qué? Porque tú para hacer interesante un tema como la arquitectura, yo creo que lo fundamental es ir siempre al ejemplo local, ir de lo local a lo global. ¿Por qué? Porque tú si te mueves en un entorno con elementos reconocibles, es muchísimo más fácil que te susciten interés. Pongo un ejemplo. Los periodistas tiramos mucho de la anécdota. Claro, no es lo mismo que yo te diga que en esta ciudad hay un montón de manifestaciones del movimiento moderno. eh, No, continúa, continúa. Estoy mirando si está grabando, porque si no me da miedo. Vale, vale, vale. Joder. ¿Qué hora es? ¿Cuánto llevamos? Llevamos 27 27 minutos. minutos. Oh, bien, bien. Vale, pensé que llevábamos más, ¿sabes? Vale, tenemos tiempo. Claro, no es lo mismo que tú digas que en esta ciudad está plagada de manifestaciones del movimiento moderno, como que hagas un reportaje señalando esas manifestaciones y hablando de su importancia. El mercado de San Agustín. Todo el mundo conoce el mercado de San Agustín, está en la Plaza del Humor. Es un edificio que parece que lleva ahí toda la vida. Pero es uno de los edificios en cuanto a diseño y concepción más rupturistas de Coruña. Y probablemente la señora o el señor que van a hacer la compra todos los días allí no lo saben hasta que se lo dices. Y cuando se lo dices, miran la ciudad y la arquitectura de otra manera. Entonces, para enseñarle el movimiento moderno a las personas de a pie, tienes que recurrir a las anécdotas, a lo que ellos conocen. Claro, lo mismo que pues le dan un premio nacional de arquitectura a Manuel Gallego Jorreto, que es un arquitecto que tiene una huella en la ciudad impresionante, pero la gente no lo sabe. Señálaselo. Pues tienes el Mercado de Santa Lucía, tienes el Museo de Bellas Artes, tienes, bueno, ya no solo en Coruña, en Santiago, en Galicia es un arquitecto, bueno, gallego, es gallego, Sí. y en Galicia es su, su lugar de ensayos, digamos. Entonces, claro, señálaselos, enséñale a la gente, más que el valor de la casa, la Ville Savoie, que está en Francia a tomar por culo, enséñales que probablemente a la puerta de su casa tienen un edificio que tiene unos valores arquitectónicos, artísticos y patrimoniales que probablemente no se imaginarían a fuerza de verlos. Entonces, yo quiero pensar que hay más arquitectura que la que al final sale en los libros de historia y que es la arquitectura local que tenemos aquí. Claro, no, es que eso de la arquitectura local a mí me parece
pues, de los temas más interesantes y más importantes. Porque, por ejemplo, el tema de viajar, tú cuando viajas muchas veces, pues, o sea, sea aposta o no, lo que vas a ver es arquitectura muchas veces. O sea, tú vas a Francia. Vale, vas a ver la Torre Eiffel. Sin contar la Torre Eiffel, los edificios de Francia y la disposición no son iguales a los de Coruña. Y te das cuenta, aunque no tengas ni arquitectura y no tengas una formación, te das cuenta. Pero es que vas a Machu Picchu y te das cuenta de que la cultura está completamente entrelazada con la arquitectura. Porque a lo mejor tienen un monte ahí que es sagrado y que a lo mejor solo te dejan construir casas, pues, pequeñitas, metidas en la tierra, que no sé qué. ¿Entiendes? Entonces, muchas veces la arquitectura local, yo considero que hay que preservarla porque es lo que define cada lugar. Claro. Si no haces, si no, pues mira, si quieres hacerlo más cómodo, pues haces bloques de viviendas iguales en todo el mundo. Claro. Y haces uno igual aquí, en Coruña, que lo haces en Mauritania, que lo haces Claro. no sé, en Claro, cualquier otro sitio. hay que conservarla y hay que divulgarla, hay que darle valor, porque es verdad que tendemos a buscarlo de fuera como lo mejor. Y concretamente, pues porque vivimos en Coruña y tenemos esa suerte, pero en Coruña tenemos una variedad de estilos arquitectónicos brutal. Además, es una ciudad bastante bien cuidada a mi modo de ver. Bueno, tenemos cosillas que todavía se pueden mejorar, por ejemplo, ardió, bueno, patrimonialmente podemos mejorar un poquito, porque no sé si te acuerdas de cuando ardió la Casa Carnicero, que era una casa colonial que había en el Puente de Pasaje, Sí. el Puente de Pasaje, perdón. Claro, esas tenemos ciertas asignaturas pendientes todavía, pero yo creo que vamos, el periodismo puede hacer ahí una labor de enseñarle a la gente que realmente vive en un entorno arquitectónico que no tiene nada que envidiar a otros que ensalzamos y que ponemos por las nubes. Sí, pero mira, es que justo que ahora que comentas lo del tema patrimonial y que se está perdiendo mucho eso de cuidarlo y todo eso, me da a la cabeza que tengo un compañero que me dijo de hacer un podcast. Es un chaval que también le encanta la arquitectura, que se llama Mike, creo que lo conociste, Mike. Ah, sí, sí. Creo que lo conociste cuando viniste a... Lo conocí en la Sí. ETSAC. Pues también le interesa muchísimo el tema de la arquitectura y de hecho tiene un blog. Y me comentó que a él le molaría pues venir al podcast y hablar un poco de la globalización y cómo se está perdiendo y dejando de lado ese... El componente local. Claro, el componente local, el patrimonio sí. y todo eso. Y nada, me viene a la cabeza porque acabas de comentar esto y es justo uno de los temas que seguramente se acaba hablando, el patrimonio, la globalización y todo eso. Es así, y aparte me preguntabas antes sobre los reportajes que yo había hecho y de cosas que me parecían a mí interesantes. Es que yo creo que la clave de todo, ahora mismo, todo lo que ahora mismo puede vincular todas las ciencias sociales con la arquitectura, con el diseño, con el entorno, es el urbanismo. O sea, el urbanismo es clave. El campo de batalla, incluso el campo de batalla contra el cambio climático, me lo decía el otro día un profesor de tu facultad, Jorge Rodríguez Álvarez. No digas nombres, no digas nombres. No, muy bueno, que, bueno, organiza unas jornadas estos días en tu facultad sobre arquitectura sostenible, ciudades libres de carbono y la ciudad del futuro. Y todo pasa por el urbanismo. El papel del urbanismo, que es un conjunto, es un todo, se pasa por alto. Es que incluso en Coruña, a nivel, absolutamente a nivel todo, a nivel socioeconómico, es fundamental. Es que es totalmente fundamental y además es fundamental que la gente lo conozca. Yo ahora mismo hago muchísimos reportajes de urbanismo porque me parece que entender el urbanismo de una ciudad es la clave para entender su contexto y entender todo. Y ahora te pongo un ejemplo. Estamos viviendo ahora mismo la crisis del coronavirus, ¿verdad? Bien. ¿Dónde hay mayor concentración de casos de coronavirus? En la Sagrada Familia, en Los Mayos, en el Ágora del Orzán y en el Ventorrillo, que son los 4 barrios de Coruña con la renta media más baja y más superpoblados. O sea, tú das esta noticia, esto me parece muy importante lo que voy a decir, animo a toda la gente que escuche. Das esta noticia dando única... Todo aquel que estaba viendo el podcast sin audio, por favor... Por favor, que suba el audio. Das esta noticia simplemente dando cifras y datos y lo que va a pensar la gente realmente es, joder, los barrios, los inmigrantes, los pobres, la gente sin estudios, no sé qué, se pasan por el forro las normas. No. Claro, tú exploras un poquito más, le das un poco de contexto,
tienes en cuenta el urbanismo y te das cuenta de que son barrios superpoblados en los que quizás las viviendas están integradas por 10, 12 personas, en las que mantener las distancias sociales es muy complicado. Son barrios en los que la mayoría parte de la gente trabaja cara al público, trabaja en la economía sumergida, están más expuestos al contagio. De contagiarse no pueden permitirse dejar de trabajar porque no cobran y no comen, no tienen subsidios, no tienen ayudas. Y te das cuenta de otra cosa muy importante, que es el componente, que es una cosa que está afectando mucho en el Agra del Orzán y en Lavanyou concretamente, es que no tienen zonas verdes, no tienen espacios libres, espacios abiertos, diáfanos, de calidad, en los que compensar un poco las deficiencias de sus viviendas, porque estas son zonas de viviendas pequeñas, de viviendas oscuras, muchos edificios con muchas alturas, con muchas viviendas. Entonces, claro, para compensar un poco el espacio angosto de sus viviendas, no tienen un parque, no tienen una zona verde, que eso marcaría muchísimo la diferencia. Entonces, claro, a raíz de denunciar todo este tipo de cosas mediante el periodismo, pues ahora se está poniendo entredicho un proyecto, no sé si esto debería decirlo, pero como es el de las Percebeiras, la urbanización de pisos que quieren construir en Lavanyou, en Los Rosales. Claro, los vecinos de Lavanyou ahora están peleando para que no se construya allí, para que se construya una zona verde, para que quede Lavanyou abierto al mar. Que es lo que también están peleando los vecinos de la del Orzán, que ahora esto le está dando la razón. Ellos tienen una plaza, Las Conchiñas, ni siquiera es una zona verde. Pues ellos están peleando que se les ponga una zona verde en lugar de seguir edificando. Pues este tipo de cosas la prensa tiene que traducirlas poniendo en valor pues el valor del urbanismo en el funcionamiento de la sociedad. Claro, sí, o sea, el tema de zonas verdes y todo eso es que realmente son los pulmones de la ciudad, o sea, es un espacio libre en el que tiene que respirar, porque según cómo va avanzando la población, cada vez hay más densidad, la ciudad va a llegar a un punto en el que no puede expandirse, va a tener que crecer para arriba. Claro. Y cuando crezca para arriba, los espacios no edificados van a ser los mejores. Claro. Es como en el puerto, a lo mejor el hecho de esto me fijé el otro día, el hecho de quitar un almacén, un almacén que ocupaba pues X espacio, lo quitaron y ahora puedes ver las vistas, que a lo mejor es unas vistas entre dos almacenes que son 12 metros de ancho en total. Pero puedes ver desde donde vivimos nosotros, que es Cuatro Caminos, puedes ver el alzado de la ciudad, el alzado de las galerías de Coruña, que es algo que antes no podías porque había un almacén ahí. Y el hecho de quitar esa tontería te permite verlo y te das cuenta y dices, joder, es que deberían quitar toda esta mierda, llevarla para otro lado o hacer algo pues más integrado, más bajo o lo que sea. Claro, claro, el problema ahí es que lo de siempre, se trata mejor a los barrios con más nivel adquisitivo que a los barrios que tienen menos. Claro, en el Agra del Orzán, que para mí me parece un barrio maravilloso porque hay más de 30 nacionalidades conviviendo ahí, que eso sí que me parece la ciudad del futuro, una ciudad inclusiva, integradora, en la que cabe todo el mundo, en la que si hay 5 niños en la plaza jugando al fútbol, sea cada uno de una nacionalidad, a mí eso me parece más enriquecedor que cualquier cosa. Pues se tiende a desatender ese tipo de barrios porque son barrios considerados marginales. Entonces, claro, a los que vivimos en el 15.006, 15.004, 15.001, todo. Todo. Ciudad limpia, cuidada, diáfana, con zonas verdes, con entornos incomparables, se quita lo que haga falta. A los que viven allí, pues les edificamos delante para que la zona que tienen abierta al mar, pues no puedan disfrutar de ella. En pos del desarrollo, pues a mí no me parece bien. Claro, pero yo creo que eso no es algo que... A ver, ahora mismo es algo pues contra lo que se tiene que luchar, por así decirlo. Pero yo creo que la mejor forma de hacer eso es... o sea, yo veo la arquitectura pues prácticamente como unos principios, como unos ideales, ¿sabes? O sea, tú, si eres arquitecto, tienes que tener unos principios que no puedes romper. Por ejemplo, si a ti te dicen construir un hotel en la costa, cargándote todo, ahí tú tienes que saber ver y decir, joder, si te implicas de verdad con la arquitectura, tienes que darte cuenta que la arquitectura no es solo para el que vive ahí, la arquitectura es para todo el mundo. Es en un conjunto, sí, pero bueno, ojalá esas decisiones fuesen solo del arquitecto, porque al final es la decisión del equipo de gobierno, del constructor, del empresario. Sí, y muchas veces se tiende a, si no lo hago yo, van a pillar a otro. Claro. Pero es que lo que tiene que conseguir es que, si no lo hago yo,
que no lo haga otro tampoco. Claro, Y eso solo se puede conseguir desde la educación, claro. desde enseñar esas cosas desde el principio. Yo creo que en la Escuela de Arquitectura se está consiguiendo eso últimamente, de, oyes, no hagas una barbaridad aquí, porque no lo sufre una persona, lo sufren todos. O sea, tú si haces una casa unifamiliar, esa casa unifamiliar que haces, no solo la haces para la persona que vive ahí, la haces para las personas que pasan por enfrente también. Entonces son muchas cosas que hay que tener en cuenta y que si todo el mundo siguiese esos principios, pues la ciudad sería 1000 veces mejor. Claro, es verdad. Y bueno, también te quería preguntar sobre los reportajes que te llaman. No, deja, ya cogeré. Sobre los reportajes que hiciste, porque hiciste... ¿Qué? Yo tengo que ir cortando ya dentro de poquito, ¿eh? Vale, ¿qué hora es? 40 minutos. Vale, 40 minutos. Te pregunto esto sobre los reportajes por si te quería preguntar si quieres hablar sobre alguno o decir algo... Luego ya al final la recomendación, pero ahora sobre los reportajes. Porque ¿Los míos? tú trataste con muchos arquitectos. Vale, pues sobre arquitectura. Me recuerdo con especial cariño uno que le hice a Manolo Gallego cuando le dieron su segundo premio nacional de arquitectura hace poquito, que bueno, hablé con varios arquitectos, porque bueno, fue un reportaje a 10 manos, a 20 manos, porque hablé con 10 arquitectos y le asigné a cada uno un proyecto de Manolo Gallego. Yo hice un texto principal, un poco recogiendo las ideas fundamentales, y cada uno de ellos pues daba sus consideraciones sobre cada uno de los proyectos. Y quedó muy bien porque sí que me parece, es un reportaje del que se habló bastante en el mundillo de la arquitectura de Coruña, porque, bueno, compagina esa labor divulgativa mía del periódico local con los conocimientos de los arquitectos que yo ponía sobre el papel. Y también pues ponía en valor pues esas obras locales de un gran arquitecto de las que a veces pues no nos fijamos, con las que convivimos. Y luego, bueno, tengo un par de entrevistas a un par de arquitectos que la verdad me gustó mucho hacerlas, que una de ellas es a Pedro de Llano, que es un arquitecto importantísimo, que trabaja por recuperar el patrimonio de la arquitectura popular, la arquitectura sin arquitectos, digamos, pues las pallozas, los hórreos, toda esa arquitectura popular gallega que menos valoramos porque no es gran arquitectura, pero que realmente, si la conoces un poquito, sienta absolutamente las bases de todo lo que vino después. Tanto por los métodos constructivos como por la relación con el entorno, es absolutamente actualidad y se está perdiendo toda porque la están destruyendo, porque tú ves una palloza y la mandas a tomar por culo para hacer un solar edificable. Entonces, bueno, a mí ese tipo de cosas me gusta mucho investigarlas, la verdad. Muy bien, vale. Y luego, por último, en este podcast todo el mundo recomienda algo al final, ya sea un canal de YouTube, lo que quieras, como si es hacer un viaje a no sé dónde. ¿Puedo recomendar 3 cosas? Bueno, sí, puedes recomendar las que quieras. Vale, yo quiero recomendar a todos los arquitectos que puedan leer que van a escuchar este podcast, que lean los artículos de un arquitecto, que es arquitecto y periodista, tiene las 2 formaciones, que se llama Ren Koolhaas. Ren Koolhaas. Sí, ya sé que... Alemán y bueno, bastante poco conocido, ¿eh? Pero bueno, tiene 2 artículos que son La Nueva York delirante y El espacio basura. Bueno, me parece, La Nueva York delirante es buenísimo porque utiliza la metáfora, te describe la ciudad de Nueva York, todo con metáforas, pues Central Park es una alfombra sintética, Brooklyn es un clítoris. Bueno, es un artículo que la verdad me parece que une todo este tema de divulgar la arquitectura y de hacerla interesante perfectamente. Y El espacio basura es una crítica que habla de cómo pues los movimientos económicos de consumo, de gasto, de trabajo exhaustivo se están cargando las ciudades porque las están convirtiendo en una cosa que se aleja mucho de la urbanidad. El espacio basura hace una metáfora con la comida basura. Y luego quiero recomendar también... No, con una es suficiente, Marta, ya está, muchas gracias por... ¿Qué va? Que me dejes recomendar. Espera un segundo. Lo de Nueva York delirante, yo de Ren Koolhaas tengo un libro que no me acabo de leer porque se llama Delirio en Nueva York y es un poco, es de lo que hablas. Pero eso, si la gente no tiene una formación, que yo no la tengo, ostras, es densísimo. Por eso he dicho es un libro... para arquitectos. Ya, pero... arquitectos ya formados. Esto es arquitectura sin criterio, Marta, baja nivel un poco. Vale. Bueno, pero hay artículos que quiero decir que lo resumen y lo simplifican y a mí me parece, joder, no sé.
Bien, Me ¿qué parece más? muy guay. Y quería recomendar también para arquitectos a los que les interese el tema del urbanismo y de la divulgación y este tipo de cosas, a Jane Jacobs, el libro Vida y Muerte de las Grandes Ciudades, que, bueno, Jane Jacobs es una crítica y columnista de arquitectura, que además es mujer, porque es importante resaltar que la arquitectura a veces peca un poco de exceso de testosterona, porque, bueno, no hay muchas arquitectas visibles, o sea, bueno, habrá un porcentaje muy bajo teniendo en cuenta la cantidad de arquitectos encumbrados hombres que hay. Entonces, bueno, esta aportación de Jane Jacobs me parece muy importante porque habla de cómo pues los desarrollos urbanísticos de los años 50-60 se fueron cargando las comunidades de las ciudades y creando pues núcleos urbanos totalmente antinaturales. Y me parece que es importante para entender hacia dónde va la ciudad y el urbanismo del futuro y hacia dónde no debe ir. Bien. ¿Y la última recomendación? Ya está, no voy Ah, ¿no eran 3? No, paso. No, di la última ahora. No, Sí. Era un periódico, ¿no? no quiero recomendar nada más. No, Marta, recomiéndala. Rápido, quedan rápido. Recomiendo visitar Betanzos, el parque del pasatiempo, que se está cayendo a pedazos. Sí, recomiendo colarse en él. Para todo el que quiera, tiene que subir la cuesta que hay por detrás. Y yo no digo nada, pero antes de escalar el muro y desde dentro se ve muy bien. Y recomiendo escuchar este podcast. Ah, ¿cómo se lo voy a recomendar a gente que ya lo esté escuchando? Bueno, pues eso ya lo descubrirán ustedes mismos. Bueno, Incepción. ahora Nos despedimos. no, Marta, tú eres la profesional en esto. Yo normalmente acabo este podcast gritando fin. Porque ¿Quieres que lo haga yo? me gusta que la gente sepa cuándo acaba. Pero si desde la profesionalidad sabes una forma mejor de acabarlo. Sí, por supuesto. ¡Fin!